de La Soleta Arte en Cocina, y el día de hoy les voy a compartir algo muy lindo. Les voy a compartir mis 10 favoritos o las diferentes opciones de instrumentos o de herramientas que tenemos para la repostería. La verdad, como muchos de ustedes ya saben, a mí me encanta la repostería. Entre cocina y repostería, prefiero repostería, pero también en este canal les comparto algo salado para la gente que le gusta también lo que es la cocina. Pero a mí la repostería me encanta, entonces siempre estoy viendo las novedades y qué cosas nuevas hay de instrumentos y de herramientas para cocinar más fácil o para cocinar, hacer cosas más creativas con las recetas. Entonces ahorita les voy a presentar mis opciones favoritas, pero no tienen que tener exactamente estas, pueden tener otras, y también con que las vayan teniendo una de cada cosa que les voy yo mostrando sería muy bueno, porque ya tendrían como un kit completo para trabajar con sus postres y que tengan muy buenos resultados. Entonces vamos a empezar. Son mis 10 favoritos para la repostería. Bueno, mi primer favorito son los utensilios o las herramientas que tenemos para medir, ¿sí? O para pesar. Les voy a recomendar más o menos algo básico. Es súper básico que tengan una báscula. Una báscula, porque hay muchas recetas de repostería por lo general que vienen en gramos. Entonces es súper importante tener una báscula. Es algo así como que sí lo necesitamos. Entonces una báscula es una súper herramienta. Estas básculas por lo general son digitales, pero por lo general cuando son gramajes muy pequeños, la verdad se batalla un poquito. A veces hay recetas que nos piden 3 gramos, 5 gramos, y en esta se batalla un poco. A veces hay que tener de las básculas más pequeñas que son de joyería, y esas sí aceptan ese gramaje más pequeño, pero eso sería ya algo muy extra, o cuando ya manejáramos recetas que tienen un gramaje muy pequeño. Pero una básica sí es lo ideal, ¿sí? Otra cosa importante son las tazas medidoras. Las tazas medidoras también son súper importantes. Yo les recomiendo de acero inoxidable porque no les pasa nada, no guardan olores, no se manchan. Las plásticas a veces se rompen o a veces se van opacando con el tiempo y pierden así como que su lado bonito. Entonces es bien importante. Esta, si se fijan, trae 7, 2, 4, 6, 7 medidas. A veces nada más traen 4, que es la taza, los 3/4, la media taza y 1/4, son 4. Y aquí este set que yo tengo tiene 7. Entonces aquí les voy a decir cuál tiene. Tiene la taza, 3/4 de taza, media taza, 2/3 de taza, 1/3, 1/4 y 1/8. Está súper completo, es de 7. Entonces si ustedes no lo tienen y lo van a comprar, busquen un set de tazas medidoras de 7 para que traiga todas estas medidas. Hay recetas que a veces nos piden 3/4, entonces ya aquí tenemos los 3/4 o 2/3 y ya. Es un poco difícil encontrarlas. Yo de lo que les voy a estar presentando aquí, voy a tratar de poner los enlaces que encuentre yo en la descripción del video, por si quieren adquirir uno de estos productos. La mayoría son de Amazon. Si yo los encuentro ahí, los pongo, pero a otras cosas sí las he comprado en otros lados. Entonces voy a ver la manera de compartirles lo más que pueda dónde los pueden conseguir. Las cucharitas medidoras también son súper importantes. En este caso tenemos este set de 6, también es un set amplio, por lo general son de 4, de la cucharada grande, la cucharada chiquita, la media chiquita y 1/4. Y esta trae la grande, la chiquita, 3/4 de la chiquita, la mitad, 1/4 y 1/8. También viene súper amplio. Este de cucharitas es de 6, ¿sí? Y luego por ahí, que siempre les digo que me encanta meterme a las tiendas de cocina, esto fue en una tienda que se llama Sur La Table, que me encanta, me fascina Sur La Table. No sé si en la Ciudad de México ya haya, yo la verdad nomás las he visto en Estados Unidos. Y encontré estas cucharas medidoras, que esta es de 2 cucharadas, de 1 cucharada y media, y esta es 2 cucharitas. Entonces ya complementé y tengo más medidas, porque hay veces que nos piden 2 cucharitas y ya agarras esta, en lugar de servir 2 veces en la una, pues aquí. Son opciones diferentes, la verdad no las tienen que tener todas, con que tengan uno de estos, y uno de estos es básico.
Si los encuentran con esta cantidad de medidas, pues qué mejor. Y se los platico porque a veces las personas no saben que existen. Mis alumnos me dicen, ay, ¿cómo de tantas? Y sí existen. Entonces cuando vayan a buscarlas, busquen que tengan estas son 7 y estas son 6, ¿sí? Otro también súper importante son los que nos ayudan las tazas medidoras de líquidos, ¿sí? Esta, por decir, trae medida en tazas, en onzas, en pintas y en mililitros también. Y son súper buenas, también súper eficientes cuando tenemos que medir leche o agua, son ideales. Y estos vasitos me encantan porque estos vasitos traen aquí marcados en cucharada, cucharita, onzas y mililitros. Y es súper práctico porque a veces una receta nos pide 5 cucharadas y para no estar llenando la cucharada y vertiéndola es muy cómodo en este vasito llenarle hasta el 5 y ya tienen la medida. La verdad estos sí son de los favoritos de mis alumnas y les encantan. Entonces es súper importante tener buenas herramientas para medir y estos son mis favoritos para medir. En el segundo favorito vamos a meter los rodillos que son tan importantes para extender las masas de pie, las masas de galleta. Y aquí mis dos favoritos son este, que si se fijan es giratorio, o sea, no está pegado lo que es de donde nos agarramos del rodillo, es giratorio. Este me lo regalaron, la verdad, desde que me casé en una despedida de soltera. Me regalaron dos iguales y aún los conservo así intactos, son una maravilla. Entonces, estos son muy fáciles de usar porque tú pones tu mano en esta postura y este solo empieza a caminar, no tienes que estar dándole vuelta. Entonces, es una maravilla. Si van a comprar, pueden comprar uno que sea que role. Y este sí es mi favorito de favoritos. Este les puedo decir que es uno de los mejores inventos que han hecho. Me encanta. Si ustedes se fijan, aquí queda un espacio entre lo que es el rodillo y la base. Entonces, ¿qué pasa? Supongamos que aquí tenemos una masa de galletas y cuando nosotros empezamos a extender, la masa va a quedar toda la masa pareja de los mismos milímetros. Eso es una maravilla, sobre todo cuando lo estamos usando para hacer galletas, porque cuando hacemos galletas es bien importante que todas estén del mismo grueso para que cuando se empiecen a cocinar en el horno, a hornear, todas se estén listas al mismo tiempo. Cuando nosotros con un rodillo normal aplanamos nuestra masa y nos queda más gordita de un lado y más bajita de otro, luego cortamos, ponemos en la charola y literal se ven unas galletitas así y otras más gorditas, a la hora de cocinarlas, ¿qué va a pasar? Que las delgaditas se van a cocinar súper rápido y las grandes, las gorditas, todavía no van a estar. Entonces, o las sacamos quemadas o las sacamos medias crudas. Entonces, la verdad, este rodillo es una maravilla. Si se fijan, trae diferentes colores y cada color es una medida diferente. Aquí lo que se hace es que se saca el tapón verde y vamos a suponer que vamos a quitar estos dos y vamos a empezar con el naranja. Las medidas son 10 milímetros, 6, 4 y 2. El amarillo es el más delgadito. Entonces vamos a suponer que las queremos hacer de 4 milímetros nuestras galletas. Entonces lo que vamos a hacer es quitar los colores morado y rojo y vamos a empezar. Se fijan que queda un hueco mucho más pequeño y vamos a empezar a extender nuestras galletas así. Esta es una maravilla. Yo que vendo galletas, vendo repostería, es una maravilla. No saben el ahorro de tiempo y lo rápido que me resulta trabajar con este. Y por supuesto que también lo pueden utilizar como rodillo normal, quitando todos los colores y dejando únicamente el verde. Si se fijan, queda al ras. Entonces ya lo utilizan como un rodillo normal. Este, la verdad, es de mis instrumentos favoritos de la cocina. La verdad, el día que puedan hacerse de uno, esta marca a mí me gusta mucho. Es una marca que se llama Joseph, pero hay muchas marcas. Ya él fue el primero que lo sacó. Ya hay muchas marcas, como en todo, que cuando ven que sale algo bueno, bonito, todo el mundo lo empieza a hacer. Entonces hay otras marcas. Yo esta, la verdad, me encanta. Inclusive aquí nuevo vienen como medidas y todo, como que para medir centímetros. Ya con el uso y las lavadas, pues sí se va borrando, pero la verdad, aunque las tuviera, yo nunca las usé. Pero sí les recomiendo muchísimo. Este rodillo es una maravilla. Cuando lo vean,
Si no tienen rodillo, de verdad, cómprenlo. Si yo nada más pudiera comprar uno, comprara este. Inclusive ya me quiero comprar otro porque digo, hay cosas muy padres de cocina que con el tiempo ya las dejan de hacer o las dejan de descontinuar, las descontinúan o algo y ya no los vuelves a tener. Y aquí es bien importante sí cuidar los aros, súper importante. Sin querer, cuando limpian la cocina y todo y se va uno a la basura, ya se te echó a perder el rodillo porque se te queda incompleto. Entonces es bien importante cuidarlos. Y así me platicó una alumna, no lo encuentro y estaba muy triste y todo. ¿Saben dónde apareció? En la caja de juguetes de su hijo, porque claro, parece juguete de niños. Entonces sí, las que tengan niños, si lo llegan a tener, cuídenlo mucho, porque la verdad esto es un verdadero tesoro, funcionan súper bien. Entonces este rodillo es también de mis favoritos. Ahora les voy a hablar de mis moldes favoritos, o más que nada de qué moldes tendrían que tener para empezar a hacer su como set de repostería, ¿sí? Su colección. Es muy importante que sepan que no los tienen que tener todos, que existen muchas posibilidades de hacer las cosas, pero poco a poco pueden ir haciendo su colección. Yo todo lo que ven que tengo lo he ido haciendo con los años. Desde antes de casarme empecé a juntar cositas, tengo muchas cosas que eran de mi abuela o que eran de mi mamá y poco a poco he ido haciendo mi colección y creo que esas cosas que eran de abuela o de mamá son las cosas que más valor tienen ahorita porque me hacen conectar con momentos muy lindos. Entonces, bueno, ya les voy a comentar más o menos. Uno de los básicos es los moldes de cupcakes. Son súper básicos, creo que hay muchas recetas, son recetas súper prácticas. Las que tienen niños de seguro les hacen cupcakes o muffins, entonces tener un molde de estos es así como que indispensable. Otro molde también básico es el molde de rosca, ¿sí? Este es el típico de toda la vida, son de aluminio, son súper buenos, súper bien engrasados, no hay ningún problema y sale la rosca perfecta. De estos hay de varias medidas, pero con tener una medida estándar está excelente. Otro molde también indispensable es el molde de pancake. Este sirve muchísimo para los panqués. Este sí también es indispensable y este también nos sirve mucho cuando queremos hacer algún helado, como la receta del helado de mango que les di. Se puede poner aquí y guardar tapado en el congelador. Lo podemos utilizar también como contenedor de helado. Otro básico es el desmontable. Los desmontables son básicos. Hay preparaciones como el cheesecake, que la verdad ese tiene que ser en desmontable, no hay de otra. Entonces, súper importante también tener un desmontable. Ahora existen muchísimas formas, pero con tener uno basta. Otro molde básico también es el cuadrado. El cuadrado, el típico que nos sirve para brownies y para hacer diferentes recetas o cuando queremos hacer un pastel cuadrado, también el cuadrado es un básico. Si se fijan, estas esquinas están completamente rectas. Hubo un tiempo en que estos moldes venían con las esquinas curviadas y ahora últimamente vienen con las esquinas en ángulo recto. Poco a poco nos los van cambiando para que compremos más. Otro básico viene siendo el de las tartas y si es desmontable, mucho mejor. Este es otro básico que deben de tener. Y también ahí están los básicos que son los típicos redondos para hacer pasteles, que de estos si no tienen, yo les recomiendo que cuando compren 3 iguales, porque estos ya o lo van a utilizar para hacer un pan solo, un pastelito solo, o lo van a utilizar para hacer un pastel de 3 capas. Pero de una vez que compren uno, compren 3. Esto ya se los había platicado en un video que hay por ahí de los mejores moldes, cuáles son los mejores moldes para hornear pasteles. Entonces les recomiendo que compren 3. Y esta opción también, el tener algo de silicón también es una maravilla, ¿sí? También igualmente, como les digo, el helado de mango que les dije, aquí también en lugar de hacerlo en los moldes de paleta, lo pueden hacer aquí y presentarlo con esta forma. Hay infinidad de moldes de silicón ahorita, hay muchísimos. A mí me gusta muchísimo utilizarlos con preparaciones en frío, congelarlas y luego desmoldarlas perfectamente bien. Entonces también tener algo de silicón es una excelente opción. Estos son los básicos de los moldes, hay muchísima variedad y muchísimas opciones, pero lo básico, así lo que más van a usar son estos. Entonces, para que poco a poco vayan haciendo su colección o vean qué les falta por ahí y lo vayan agregando. Estos son mis favoritos en los moldes.
El siguiente favorito que les voy a presentar es la pala o cake lifter. Esta pala es para levantar los pasteles. Es una maravilla, la verdad. También es uno de los mejores inventos para la cocina. Alguna época de mi vida yo vendía pasteles y cuando los hacía en molde desmontable que traían la base de aluminio, era un poco difícil moverlos hacia la base donde yo los iba a entregar. Entonces sí sufría yo mucho que se me fuera a quebrar el pastel o que se me partiera o todo eso, porque las palas tradicionales son chiquitas y no alcanzan a sostener toda la base del pastel. Entonces no sé si ya me han visto utilizarlo en varios de los videos. Es muy fácil, nada más lo metes así, lo introduces entre el molde y la costra del pastel y lo sacas perfectamente bien y lo transportas y lo vacías en tu plato donde lo vas a servir. Estas palas también son una maravilla, entonces cuando se puedan hacer de una, adelante. Esta pala también es mi cuarto favorito. En el quinto favorito tenemos las espátulas y las brochas, ¿sí? Las espátulas son súper importantes porque nos ayudan muchísimo a poder retirar de nuestros bowls toda la mezcla cuando estamos haciendo algo de pastelería o de repostería. Existen de varias formas, pero lo más importante aquí también, un dato importante es que se fijen que sean resistentes al calor. Por lo general eso lo traen aquí marcado en esta parte, las que son resistentes al calor, porque a veces hay preparaciones como el caramelo que adquiere temperaturas muy altas y si no metemos una pala resistente al calor se nos funde ahí mismo. Entonces es bien importante cuando compren que se fijen si son resistentes al calor. Existen varias formas, la verdad, a veces las necesitamos más chiquitas, a veces más grandes, y luego hay otras todavía más pequeñitas que estas nos sirven cuando queremos introducirlas en algo más pequeño, y estas también son ideales, estas larguitas, como para la lata de la leche condensada o cosas así, que necesitamos un espacio más reducido. Y luego existen también espátulas que nos ayudan mucho para poder extender el betún. Existen con un angulito como de 45 grados y otras que son totalmente planas. Tienen diferente función. Estas nos ayudan a introducirlas, por decir, estamos trabajando en un molde cuadrado y las podemos introducir muy bien y esta parte llega. En cambio esta, como no tiene el ángulo, nos es más difícil. Entonces, si pueden adquirirlas, adquieran una plana y otra de ángulo de 45. Estas las consiguen muy fácil en el supermercado. Y luego otra herramienta muy básica que sí la usan muchísimo son las brochas. Existen de dos tipos. Existen estas como de pelitos así y estas de silicón. Si me preguntan cuáles son mis favoritas, las de silicón. Estas me gustan mucho porque estas yo las utilizo mucho para, por decir, cuando hago el hojaldre, sacudo muy bien toda la harina que le queda a la masa, la sacudo con esta la uso mucho para sacudir, o cuando estoy haciendo galletas y extendiendo y quedaron con mucha harina por arriba, con esta brocha la sacudo. Lo único malo de estas es que a veces se les caen los pelitos. Entonces si tú eres güerita, de pelo güero, y cocinas con esta y le haces así a la empanada para ponerle la yema y se le cae ahí un pelo, cuando alguien se coma la empanada va a decir, ¿ese pelo será de ella o será de la brocha? Entonces por eso a mí no me gusta utilizarlas para barnizar el huevo y así, únicamente para sacudir la harina antes de cocinar, y siempre reviso que no se haya quedado un pelito de estos de la brocha ahí en la masa, porque sí entra la duda si es de la que cocinó o de la brocha. Más que nada piensas que es de la que cocinó, aunque luego lo ves así muy recto, y si tú conoces estas brochas, dices, es de la brocha, pero si tú no las conoces, vas a pensar que es de la cocinera. Entonces, si van a comprar brocha para barnizar por decir, el pay de manzana, lo van a barnizar por arriba, unas empanadas, lo que sea, yo les recomiendo de silicón. Aparte se limpian súper bien y quedan súper limpias, no guardan olores ni nada. Estas conservan mucho la humedad. Yo cuando ya las uso para nada más sacudir harina, a veces nada más les doy así una escurridita y listo. Ya no es necesario mojarlas porque sí guardan mucho la humedad. Entonces, en espátulas y en brochas, estos son mis favoritos. El favorito número 6 son las duyas y las mangas para decorar.
Una de mis favoritas sin duda es esta, que es súper práctica. Esta trae tres puntas redondas, lisas, de diferentes tamaños y 3 puntas estrelladas, como que trae chica, mediana y grande en liso y en estrellado. Entonces aquí pones tu relleno, tu betún, cierras y pones tu punta, vamos a decir la lisa, empiezas a decorar y a medio decorado quieres cambiar tu punta por una estrellada y decoras con la estrellada y luego la quieres cambiar por otra más cerradita, más chiquita y las vas cambiando. Esa es la maravilla que tiene esta, que durante la decoración tú no necesitas sacar tu relleno, nada más puedes ir cambiando tus puntas, ¿sí? Y luego, por otro lado están las típicas de aluminio, que a mí mis favoritas son la redonda lisa. En la descripción del video les voy a poner los números. Está esta que es la Saint Honoré, que la verdad esta es muy difícil de conseguir. Estas son unas formas divinas. Y después está la que es la estrella cerrada y por último la estrella abierta. Estas son como que las 4 básicas. Y me encanta a mí también tener estos rollitos de mangas desechables que vienen así en rollo como viene el papel, el papel plástico. Entonces es súper práctico. Aquí nada más metes tu punta, cortas y ya metes tu relleno y empiezas a decorar. Estas son súper prácticas. Estas se supone que son desechables, pero hay gente que las lava y las vuelve a utilizar para no contaminar tanto. Entonces ya es opcional. Y estas teteras también son una maravilla. Tienen una puntita mega chiquita que también pueden conseguir una duya con punta muy cerrada como esta. Pero estas me encantan sobre todo cuando vas a decorar con algún glaseado o quieres poner algunas letras, que quieres hacer un decorado muy fino. Estas se me hacen una opción ideal. Estas son ideales también cuando hacen galletas de Royal Icing, también son ideales para tener aquí sus diferentes mezclas de colores y empezar a decorar sus galletas. Entonces en duyas, estas son mis favoritas. El siguiente punto son los bowls para cocinar. Son la verdad una herramienta súper básica tanto en cocina como en repostería. Los hay de vidrio y los hay de acero inoxidable. Por lo general vienen ya en sets. Aquí el de vidrio trae más chiquitos, igual el de acero inoxidable es de grande a chico. Entonces los dos me encantan. Que le veo de diferencia a lo que me gusta mucho es que sobre todo lo uso mucho en mis clases de cocina, porque mis alumnas pueden ver cómo se van mezclando los ingredientes y lo que estoy preparando, y en estos no se ve. Pero lo que me gusta de los de acero inoxidable es que mantienen la temperatura, ya sea frío o caliente. Cuando queremos mantener una temperatura es muy bueno utilizar de acero inoxidable porque nos mantiene la temperatura por más tiempo. Y entonces los dos son su excelente opción. Ya nada más ustedes deciden como para qué los quieren, pero sí son súper indispensables en la cocina. Y bueno, este bowl es súper, ahora sí que de los bowls, este es mi favorito. Les voy a platicar por qué. Este bowl pertenece a una batidora que tenía mi abuela. La batidora venía con este bowl pequeño y otro bowl más grande. Y la batidora nada más bajaba así y luego ya comenzaba aquí a batir. Y yo este bowl, ¿qué les puedo decir? Este bowl es mi niñez, o sea, conecto totalmente con mi niñez. Entonces yo en otro de los favoritos les comentaba que las cosas las vas adquiriendo, las vas comprando, pero hay muchas cosas que te van siendo heredadas y esas cosas son las que tienen más valor. Entonces, como les digo, de los bowls, este es mi favorito. Ahora vamos a hablar de los favoritos para las galletas. Hay varias opciones, hay varios tipos de galletas. Hay unas que son en rollo, se cortan con cuchillo, hay otras que se extienden, que se cortan con molde, y hay otras que se ponen en cucharada. Entonces, de los moldes que yo les recomendaría tener, o de los cortadores de galletas, serían básicos, serían unos redondos. Existen estos que vienen en todos estos tamaños y la verdad son una maravilla. No solo se utilizan para galletas, sino para muchas cosas más. Podemos hacer una costra de pie y en la parte de arriba cortarle círculos de diferentes tamaños y decorarla de esa manera. Entonces estos son una maravilla. Y también existen otros que son cuadrados, que también son básicos. Hacer galletas de forma cuadrada es una forma muy diferente de presentar las galletas, y estos en lo personal me encantan porque tienen la parte
de curva, así como de zigzag, y la parte lisa. Entonces ya sea que cortes tu galleta lisa o con las onditas, como tú quieras. Y también vienen en varias medidas los cuadrados. Estos también son de mis favoritos. Bueno, aparte de que el color verde menta me encanta, son círculos, pero si se fijan son un poco más altos que estos, ¿sí? Y me gustaron mucho por eso, por la altura que tienen, porque también te sirven estos, aparte de cortadores de galletas, te sirven cuando quieres emplatar. Pones así en tu plato, pones aquí lo que vayas a querer poner y ya sacas tu aro y se queda la forma cuando quieres emplatar. Esos me gustaron mucho porque me sirven de cortadores y me sirven para emplatar. Aparte el color se me hace lindo. Por otra parte están los cookie scoop, que son estos, son como las bolitas para sacar helado. Estos son súper, hay de diferentes medidas, de 1 pulgada, 1,5 pulgadas, 2 pulgadas. Sirven tanto como para agarrar la masa de galletas y que todas tus galletas queden uniformes y tengas un horneado muy parejo en todas las formas, y también te sirven para nieve. También te sirve para nieve. Cuando uno pone las bolitas chiquitas de helado, se ven divinas. En una tartita de manzana individual y ponerle 3 bolitas chiquitas de helado, se ve divino, se ve más lindo que la bola grande. Entonces los cookie scoop también son una maravilla, tanto como para las galletas como para el helado. Y luego existen los sellos de las galletas. Hay masas de galletas que permiten sellos y los mantienen. Están muy lindas. Están estas que ya traen algún diseño impreso, como que dice homemade, y también están otras que tú les puedes poner con letras que traen ahí, les puedes poner lo que tú quieras que diga la galleta. Esta dice yo amo la Soleta, porque estas se las pongo a unas galletas que vendo yo, de chocolate y de canela, muy ricas. Y también es de mis favoritos, porque también era de mi abuela. Con hacíamos las galletas todas las navidades, y entonces extendíamos nuestra masa y nada más lo íbamos así rolando por toda la masa, y ya se iban cortando todas las galletas de todas estas formas. Entonces también es de mis favoritos. Entonces en opción de galletas, ya saben, hay cortadores, cookie scoops y también sellos. Estas son unas opciones muy básicas, hay muchísimas formas, muchísimas variedades. Sí les recomiendo que por lo general los cortadores los consigan de acero inoxidable, pero no los consigan o de aluminio, pero no los consigan de plástico, porque el plástico se tiende a deformar y todo, y estos son, ahora sí que son para toda la vida. Miren para toda la vida. Entonces estos son mis favoritos en moldes de galletas. Ahora vamos a hablar de batidoras. Y bueno, para mí mi favorita es KitchenAid. Es una marca muy buena, de muy buena calidad. Son para toda la vida estas batidoras, y la verdad sí te ayudan mucho en todo el proceso, sobre todo cuando realizas repostería. Entonces, bueno, la batidora a mí me gusta más que la profesional. Hay una que es un poquito más grande, que es la profesional, que trae un gancho como para subir el bowl y bajarlo. A mí me gusta mucho esta, que es la tamaño mediana, como quien dice. Hay otra más pequeña, que es la clásica, y luego sigue esta. Esta es una edición especial de 100 años de KitchenAid, pero esta pertenece más o menos al tamaño de una que se llama Artisan, que es ese modelo, y luego ya viene la más grande. A mí este modelo me encanta, y esta es la que se les recomiendo muchísimo. Si van a hacerse de alguna batidora, yo les recomiendo que se hagan de una batidora buena, y KitchenAid es excelente. La batidora, trae tres tipos de aspas diferentes. Trae la pala, que esta se utiliza mucho para masas, tanto de pasteles como de galletas. El globo, que es para introducir aire, nos sirve para levantar crema, para levantar claras, o cuando queremos esponjar huevos. Y el gancho, que el gancho se utiliza muchísimo para panadería. Entonces el gancho también es buenísimo, nos ayuda mucho con las masas. Si no lo queremos hacer a mano, nos ayuda muchísimo a activar el gluten, entonces es excelente. Y están las batidoras de mano. La verdad, esta ya es bien viejita, yo creo que ya tiene unos 15 años conmigo. Es la clásica, es de 3 velocidades. Hay unas ahora nuevas muy padres de 7 velocidades y de 9. Inclusive traen estas mismas aspas
y traen otra aspa que viene sola, que es un globo, ¿sí? Así como un batidor manual, y así lo trae solo como para esponjar. Están muy lindas también las nuevas vienen en diferentes colores, pero estas así como que son las dos básicas. Esta para cuando queremos hacer cosas más pesadas y esta cuando no queremos sacar la batidora tan grande y queremos hacer algo rápido. Estas también son una excelente opción. Entonces, en batidoras, estas son mis favoritas. Y ya falta el número 10, pero en el número 10 incluí muchos que la verdad como que no entraban a ninguna categoría, pero que son muy necesarios para la repostería, son básicos. Vamos a empezar con un reloj, o sea, un reloj, un timer es básico en la repostería para medir los tiempos. En la actualidad la mayoría de los hornos traen timer, o también lo podemos poner en celular, pero a veces el celular lo estamos ocupando en alguna llamada o lo que sea y no es lo mismo. Es muy práctico tener un timer en la cocina que es exclusivamente para la cocina. Y luego existen las raspas o espátulas, tienen diferentes nombres. Hay unas que son de acero inoxidable que son mucho más firmes. Estas nos sirven mucho para trabajar la masa y también cuando ensuciamos donde estamos trabajando en la mesa, nos sirven mucho para levantar la masa y para desprenderla. Son buenísimas, también nos ayudan cuando picamos algo a levantarlo. Son una maravilla las que son firmes. Y estas que son más flexibles nos sirven mucho cuando queremos entrar a un bowl, a sacar algún betún y rellenar una manga. Nos ayudan muchísimo más que a veces que una espátula. Y también en panadería son indispensables. Y luego en otro punto están los cernidores, que los cernidores, la verdad, a mí este tipo de cernidores son los que más me gustan. Este es un juego de varios y son los que más me gustan. Por lo general los que se les apachurra así, a mí a todos se me acaban descomponiendo y no me funcionan, les tengo que dar golpecitos y así, y este es una maravilla. Ahora no es necesario tenerlo, también se pueden ayudar de un colador, pero que la malla sea cerradita. Otro instrumento también básico en repostería son los termómetros, sí, son básicos. Este es un termómetro muy normal, es Weber y es a veces hasta se utiliza para la carne, pero también nos sirve para ayudarnos a ciertos puntos del caramelo. Y este también está muy padre, por aquí se mide y lo padre es que trae esta espátula incluida, entonces tú estás revolviendo el caramelo y aquí te está midiendo por medio de este espacio. ¿Y por qué es padre esto? Porque cuando tú vas a medir un caramelo y tú, por decirte, tocas la base del molde, con la punta del termómetro te está midiendo la temperatura de la base del molde, no del caramelo. Siempre es necesario subirlo un poquito más para que te mida en realidad la temperatura de la mezcla. Y cosa que con no sucede, porque lo que llega al fondo es la espátula y no la punta. Se abre, déjenme les explico, si se abre para que lo puedan limpiar muy bien y luego lo vuelven a poner. Algo importante con los termómetros, nada más viene en grados Fahrenheit. Algo importante con los termómetros es que si estás midiendo caramelo y luego ves que todavía la temperatura no llegó y lo sacas, lo tienes que lavar. Lo tienes que lavar para quitar el caramelo, porque si no se va a quedar ahí pegado y cuando tú lo vuelvas a meter a medir no te va a medir bien, porque ya se quedó el caramelo ahí pegado y está obstruyendo. Entonces el termómetro también es algo básico, hay de muchísimos estilos, pero sí les recomiendo tener uno. Este cortador sirve mucho cuando extendemos una masa y vamos a cortar así tiras, y si se fijan es un cortador que viene en onditas. También pertenecía a mi abuela. Y esta parte de aquí es para hacer la marca así alrededor del pie. También es una joyita que tengo, me encanta. Claro que hay de estos allá ahorita, ¿verdad? Pero en esta forma así idénticos no. Ya es vintage. Y luego, otro instrumento súper importante es la raspa, que nos sirve mucho para hacer masas y cortar. Si ustedes son de mano caliente, ya se los expliqué en el video de la masa de pay salado, que pueden utilizar la raspa, es para cortar. Si ustedes son de mano caliente, sí les conviene tener una de estas. Y por último están los globos o batidores manuales. Estos hay de muchas formas, pero no se fijen nada más en el color y
en la forma, sino en la dureza que tienen. Por decir, este es súper suave, este está súper blandito, este es muy útil pues para batir huevo, para batir leche, sustancias líquidas, porque es muy suave. Si yo quiero batir una masa pesada con este, no voy a poder. Y este es un poquito más firme, ¿sí? Este me sirve para hacer una masa más densa. Entonces, todos tienen diferente suavidad o dureza los globos, y de acuerdo a eso decidan comprarlos. Entonces, aquí terminamos. Como que son los básicos de la repostería, y sobre todo son mis favoritos, las cosas que me han funcionado súper bien y que son muy útiles y que les he sacado muchísimo provecho. Espero de verdad que les sirva mucho este tutorial. Si les gusta, no dejen de darle like, no dejen de dejarme sus comentarios, y si tienen idea de alguna otra cosa o necesitan saber sobre algo, con todo gusto háganmelo saber para ver si los puedo ayudar. Muchísimas gracias. Como siempre, los invito a cocinar, a disfrutar, pero sobre todo a poner el corazón en lo que hacen. Muchas gracias.